Pero abran su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 6. Y mientras ustedes abren su Biblia, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar una vez más. Pedimos una bendición del cielo, Señor, para todas las personas que están aquí, para las personas que nos están viendo en línea ahorita, Señor. Gracias por cada una de ellas. Te pedimos que todos juntos, al escudriñar tu palabra, podamos ser edificados en ella, madurados en ella, perfeccionados por medio de ella, y que podamos así cumplir con el propósito con el cual nos salvaste y para el cual nos tienes aquí en la tierra todavía. Así es que bendecimos tu nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Ok, Hebreos capítulo 6. La semana pasada estuvimos en el capítulo 14 y les mencioné algo. Les mencioné acerca de pasajes en la Biblia que a veces son difíciles de entender. A menudo son muy difíciles de explicar. Pero más que difíciles de entender y difíciles de explicar, son los pasajes que a menudo son difíciles de aceptar. Y la razón por la que a menudo no aceptamos ciertos pasajes de la Biblia es porque tenemos una idea preconcebida de lo que Dios es, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe ser. La forma en la que Dios a veces actúa cuando no actúa de una forma en la que nosotros pensamos que debería de actuar. Y creo que hoy llegamos a uno de esos pasajes, si no el pasaje más controversial de toda la Biblia, uno de dos que pudieran catalogarse de esa manera. Y es un pasaje que tiene que ver con algo que si no se ve detenidamente y en todo su contexto, alguien pudiera tomarlo como lo han hecho, para decir que el cristiano, el verdadero cristiano, puede perder su salvación. Puede en un momento dado ser salvo, pero luego perder su salvación. Quiero comenzar diciendo que el concepto de perder la salvación no se encuentra en la Biblia. ¿Okay? Porque la salvación no depende de mí. De mí depende dónde dejo mis llaves, de mí depende dónde dejo mi cartera, de mí. Y todo eso lo puedo perder porque se me olvida. Pero mi salvación no depende de mí, mi salvación depende de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que Él hizo en la cruz. Y la palabra de Dios nos dice muy claro, y lo vamos a ver más adelante, que nosotros cuando somos creyentes, Él nos tiene en sus manos. Y de que de su mano nadie nos va a poder arrebatar. Y luego nos dice que Dios nos tiene en su mano y que de su mano nadie nos va a poder arrebatar. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que está tratando de decir el escritor a los hebreos aquí? Y una de las cosas que debemos recordar es que es precisamente a los hebreos a los que está escribiendo, a los judíos. Y los judíos tenían su propia religión y para aquellos que no saben o nunca lo han oído, el cristianismo está basado, muchos de sus principios están basados en el judaísmo. Y entonces el cristianismo comenzó como judaísmo, pero luego cuando viene Jesús cambia de judaísmo a cristianismo. De manera que ahora, no sé si ustedes han oído, pero hay judíos mesiánicos. Y un judío mesiánico es aquel que es judío de descendencia, que practicó la religión judía la mayor parte de su vida, toda su vida, pero que ha reconocido que Jesucristo es el Mesías prometido por Dios y que ha llegado a creerlo y aceptarlo como tal y se considera un judío mesiánico. A veces se llaman judíos completos, porque ellos creen en todo lo que la ley dice, creen en todo lo que el Antiguo Testamento dice, practican todos los días de fiesta, etcétera, etcétera, pero creen que Jesús es el Mesías. Ese es el caso de los judíos de los que estamos hablando aquí. Ese es el caso de los hebreos a los que se escribió esta carta. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a ver el capítulo 6. No creo que lo vayamos a terminar, pero vamos a ver el capítulo 6 y vamos a tratar de ver a través de las escrituras qué es lo que quiere decir aquí el escritor. Debemos recordar, y creo que es importante que recordemos lo que nos dice en el capítulo 5 y en el versículo 14. Por favor, vean ahí en su Biblia, dice, el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal. Y noten lo que sigue en el versículo. Y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Han ejercitado. ¿De qué palabra les recuerda la palabra ejercitado? Ejercicio, ¿verdad? En otras palabras, han ejercitado, así como se ejercita el cuerpo, han ejercitado, ¿sí?, su conocimiento, han ejercitado su entendimiento de la palabra, han ejercitado el crecimiento de su fe y por lo tanto tienen la capacidad para tomar decisiones. Hay muchos cristianos que tienen mucho tiempo en el evangelio, pero no tienen mucho tiempo creciendo. El pastor Phil usó una analogía o un dicho que él ha escuchado
cuando se le pregunta a alguien cuánto tiempo tienes de cristiano y dicen, tengo 10 años. Y alguien dice, no, tiene 10 años viniendo a la iglesia, pero de cristiano tiene 2 años, 5 veces. En otras palabras, se quedó estancado a los 2 años. Después de los 2 años de cristiano ya no siguió creciendo. Se quedó atorado en un punto del cual no ha podido salir. Por lo tanto, su entendimiento y su madurez no ha llegado al punto que debería de llegar. Para poder hacer eso, entonces, claramente se nos dice aquí que debemos de ejercitar nuestra capacidad para tomar decisiones espirituales correctamente. Debemos ejercitar nuestra capacidad para tomar decisiones espirituales correctamente, para distinguir con claridad, de acuerdo a la palabra y lo que el Espíritu nos habla a nosotros, de lo que está bien y lo que está mal, para poder distinguir aquello a lo que Dios nos está dirigiendo, nos está guiando y aquello que quizás es nuestro propio corazón o inclusive el enemigo por medio de otras personas o por medio de diferentes doctrinas, hacer lo que no es correcto. Entonces debemos ejercitar nuestra capacidad para tomar esas decisiones espirituales. ¿Y cómo hacemos eso? A través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Es importantísimo que entendamos eso. Si nunca abrimos la palabra de Dios, no estamos ejercitando nuestra fe, no estamos ejercitando nuestro conocimiento de Él, no estamos ejercitando aquellas cosas que nos van a ayudar a que nuestra fe esté saludable y que nosotros también vayamos a estar saludables en el Señor. No lo tienen que buscar ni lo van a poner en la pantalla, pero Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hay personas que usan bien la palabra de verdad, hay personas que usan mal la palabra de verdad. Sigue siendo, noten por favor, sigue siendo la palabra de verdad, pero hay quienes las usan bien y hay quienes las usan mal. ¿Sí? Y tenemos que estar al pendiente de esas cosas, como vamos a ver que Tito nos dice también. Pedro nos dice en 1 de Pedro 3:15, nos dice que debemos mantenernos siempre listos para defendernos con mansedumbre y respeto ante aquellos que nos pidan explicarles la esperanza que hay en nosotros. Todos tenemos una esperanza en nosotros, amén, la esperanza de Cristo, la esperanza de ir al cielo, la esperanza de estar con Él por una eternidad. Pero ¿por qué tenemos esa esperanza? Porque va a haber gente que nos va a preguntar, va a haber gente que va a querer saber, va a haber gente que va a venir con nosotros y va a querer tenernos a nosotros como la fuente de esta información. Y si nosotros vamos a querer llevar a cabo el propósito que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, que es revelarlo a Él, tenemos que estar preparados para defender nuestra fe con mansedumbre y respeto, como dice ahí. Porque va a haber gente que nos va a pedir explicaciones acerca de la esperanza que tenemos. ¿Por qué tenemos esta esperanza? ¿Por qué creemos lo que creemos? Y a menudo cuando la gente le decimos es que la Biblia dice, bueno, pero la Biblia es un libro escrito por hombres, que muy antiguo, etcétera, etcétera. Ok, entonces ahí es en donde la persona madura puede decir, sí, pero, ok, esto es lo que me ha revelado a mí el Espíritu Santo de Dios a través de esa Biblia. Entonces, tomando en cuenta todo esto, vamos a comenzar aquí con el capítulo 6, versículo 1 de Hebreos. Noten lo que dice el versículo 1. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. Noten, por lo tanto, por todo lo que vimos en el capítulo 5, porque se nos está llamando a madurar, porque se nos está llamando a crecer, a no quedarnos estancados como bebés en ciertos aspectos de la doctrina cristiana. Dice, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. Ahora, quiero decirles primero lo que no está diciendo aquí. No está diciendo que desechemos esas enseñanzas elementales de Cristo, como que si fuera algo que no sirviera. No es que no sirvan, sirven de mucho. Está diciendo que avancemos a la siguiente fase, ayudados por lo que ya hemos aprendido. Recuerden, las enseñanzas elementales son las bases, es lo básico, es el cimiento. El cimiento es muy importante, porque si el cimiento está bien puesto y es el cimiento correcto, vamos a poder seguir edificando sobre ese cimiento y ese cimiento va a hacer que la estructura que pongamos sobre ella esté sólida, que no caiga, que no se rompa, que no sea derrumbada, que no sea destruida. Entonces queremos tener un cimiento, un buen cimiento, queremos tener buenas bases para ello, ¿sí? Pero una vez que ya tenemos las bases, tenemos que seguir con la edificación, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto lo que llaman obras negras en México.
En México se llaman obras negras a edificios que se comenzaron, pero no se terminaron. Y algunos se quedan con los puros cimientos. Se presupuestó para ellos, pero en algún momento, de alguna manera, se perdió la visión y se quedó en los puros cimientos. Aquí se está construyendo el hospital fulano de tal. ¿Los puros cimientos van a servir de algo? Aunque se le diga que es hospital, aunque digan que se está construyendo el hospital, mientras no esté construido ese hospital y completamente funcionando, no va a servir de nada. Entonces los cimientos son buenos, un buen cimiento es bueno, pero luego se tiene que sobreedificar sobre ese cimiento para que la estructura, en este caso estamos hablando de la fe del cristiano y la vida del cristiano, pueda llevar a cabo lo que Dios la ha creado para llevar a cabo. Ahora, otra cosa que debemos ver aquí, al decir perfección, de ninguna manera el escritor está dando a entender que podemos de alguna manera llegar a ser perfectos de este lado de la eternidad. Sin embargo, hay mucha gente que cree que el cristiano puede llegar a ser perfecto de este lado de la eternidad. Cree que el cristiano puede vivir sin pecar de este lado de la eternidad. La iglesia de la que yo vengo, eso es lo que predicaba. No sé si todavía lo haga, pero lo predicaba. Predicaba que la persona que es cristiana ya no peca. Estoy seguro que todos aquí son cristianos. Lo que no estoy seguro es si pecan o no. Pero ustedes sí saben. Y yo creo que si digo, levante la mano el que nunca peca, nadie la va a levantar. Y si alguien la levanta, por favor dígame cómo le hace. ¿Verdad? Porque yo quiero llegar a ese punto. ¿Verdad? Entonces no está diciendo que podemos ser perfectos de este lado de la eternidad, pero sí podemos llegar a ser maduros y ayudar a otros a alcanzar esa madurez también. De eso es de lo que está hablando. Si dejemos a un lado las enseñanzas elementales de Cristo y avancemos a la madurez a la que Dios nos llama que lleguemos. En Efesios capítulo 4, los versículos 11 y 12, Pablo les dice a los efesios esto. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, por medio de las escrituras y del estudio de ellas, el escudriñamiento de ellas, en la iglesia y por nosotros mismos, estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, la edificación tiene dos lados. La edificación, para edificar algo, se tiene que tener el material, ¿sí? El material que se usa para la edificación del cuerpo de Cristo son las piedras vivas que vienen a formar parte del cuerpo de Cristo. De ahí la necesidad de invitar a gente a que venga a la iglesia, escuche las buenas nuevas del Evangelio, se convierta al Señor y se convierta en otra de esas piedras vivas de las cuales todos formamos parte, con las cuales el cuerpo de Cristo se va edificando y se hace un templo santo, como nos dice Pedro. Pero luego hay otra edificación, la edificación espiritual, la edificación intelectual, la edificación en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, en poder recibir las cosas profundas de Dios y ponerlas en práctica en nuestra vida. Todo eso tiene que ver con edificación, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con movernos hacia la perfección en ello. Y la perfección, mientras estemos de este lado de la eternidad, tiene que ver con la madurez en la cual manifestamos cada uno de nosotros. ¿En dónde se va a llevar a cabo este ministerio del que está hablando aquí, de este lado de la eternidad o del otro? De este lado, ¿verdad? Les digo algo, cuando lleguemos al cielo y estemos a un lado del Señor, ya no va a haber más ministerio que hacer. Ya no vamos a poder ministrar. Ya no vamos a tener oportunidad de servirnos los unos a los otros. Ya no vamos a tener oportunidad de ser parte de la iglesia como la conocemos aquí y de usar los dones que Dios nos ha dado para su servicio, para su gloria, para su exaltación. Una vez que lleguemos a su presencia, todo ese trabajo va a haber terminado, toda esa obra va a haber terminado. Ahora sí, no solamente vamos a haber madurado, vamos a haber sido perfeccionados y vamos a disfrutar de todo lo que Él ha preparado para nosotros en el cielo. Entonces solamente tenemos la oportunidad de este lado de la eternidad para poder hacer esto que se nos está diciendo aquí.
Ahora, otra cosa que no está haciendo aquí es condenando a los que se están quedando atrás. A los hebreos a los que les está escribiendo no los está condenando, no los está regañando, no los está haciendo menos. Lo que está haciendo es los está exhortando a seguir adelante, a lo que Pablo llamaría el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús en Filipenses 3:14, creo. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Al llamamiento que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús, para nuestras vidas. ¿Sí? De nuevo, pudiera ser que hoy alguno de nosotros nos encontremos dándonos cuenta que no hemos madurado como deberíamos estar madurando, que no hemos crecido como deberíamos estar creciendo. ¿Sí? Y quizás empieza a sentirse, wow, vine a la iglesia para sentirme mejor. Y ahora me están diciendo que no soy lo suficiente maduro y que debería de dejar de ser como los niños y me porte como adulto. No, no es lo que se está diciendo aquí. Por eso estos pasajes a veces son difíciles. Por eso estos pasajes son difíciles de predicar y son difíciles de recibir. Porque lo que el escritor está tratando de decir aquí es que están estancados, no están creciendo. Deberían de ser maestros ya, pero no lo son. Pero la exhortación es a no quedarse ahí, a no mantenerse ahí. Si sabemos que esto es lo que está pasando en nuestras vidas, entonces debemos de buscar la manera de crecer, de avanzar, de madurar. Cuando yo era joven, bueno, no joven, chico, no ni tan chico, pero chico y joven, en Mexicali, la colonia en donde vive mi mamá no estaba pavimentada. Y cuando llovía, imagínese usted el lodazal que se hacía. Y constantemente se quedaban carros atorados en el lodo. Y nosotros, toda la bola de vagos que vivíamos en la colonia, para ganarnos unos cuantos pesos, les ayudábamos a sacar el carro del lodo cuando se quedaban atascados. ¿Y qué era lo que hacíamos? Llegábamos con cartones, llegábamos con láminas, llegábamos con barrotes 2x4, llegábamos con piedras, llegábamos con todo, y luego los poníamos enfrente de las ruedas que dan vuelta, que en aquel tiempo eran las ruedas de atrás, ahora los carros nuevos, las ruedas de enfrente son las que mueven todo. Pero en fin, entonces las ruedas empezaban a agarrar tracción con todas las cosas que le poníamos enfrente y los carros podían salir. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, cuando estamos estancados en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento espiritual, en nuestra madurez, en el crecimiento de nuestra madurez. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar esas láminas, tenemos que tomar esos cartones, tenemos que tomar esas piedras, tenemos que tomar esos 2x4. ¿Y dónde encontramos todo ese material? En la palabra de Dios. Y la ponemos allí en el lugar donde estamos estancados y le seguimos, no nos retrocedemos. ¿Saben una cosa que me acuerdo? Nadie dejaba su carro atorado en el lodo. Todos se esforzaban por sacarlo. Todos, si no había gente ahí, llamaban a gente a sacarlo. Y esa es la misma urgencia que nosotros debemos de sentir cuando la palabra de Dios nos llama a no quedarnos estancados. Si sabemos que estamos estancados, nos está revelando que somos estancados, tenemos que hacer todo lo posible para desatascarnos. Y lo bueno de todo es que nosotros no tenemos a un montón de vagos con piedras, barrotes, cartones y láminas. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que nos guíe. Y debemos hacer uso de ello, porque eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. Noten, lean conmigo lo que dice el salmista en el Salmo 92, los versículos 12 al 15. Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del Líbano, que son árboles gigantescos. Serán plantados en la casa del Señor y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Noten esto, me encanta el versículo 14. Aún en su vejez darán frutos y se mantendrán sanos y vigorosos, para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que Él es recto y en Él no hay injusticia. ¿Escucharon eso? Viejitos, aún en su vejez, en nuestra vejez, aún en nuestra vejez podremos ser fructíferos, aún en nuestra vejez vamos a poder mantenernos sanos y vigorosos. Ahora yo sé que a veces llegamos a una edad en la que lo que menos nos sentimos es sanos y vigorosos, ¿verdad? Pero acuérdense, estamos hablando de un principio espiritual. Y este hombre exterior se va debilitando con el tiempo, ¿verdad? Pero el hombre interior, ¿qué pasa? Dice Pablo. El hombre interior se va fortaleciendo.
y con más ganas predicamos el Evangelio y con más urgencia tratamos de enseñar a los demás lo que la palabra de Dios dice y con más amor tratamos de servir a los demás porque sabemos que eso es lo que debemos estar haciendo. En Proverbios capítulo 4, el versículo 18 dice, pero la senda de los justos es como la aurora. ¿Saben lo que es la aurora, verdad? El amanecer. Dice, su luz va ¿en qué? En aumento hasta la plenitud del día. Así también nuestra luz debe de ir constantemente en aumento. El Señor Jesucristo nos dijo que nosotros éramos ¿qué? La luz del mundo. ¿Sí? Entonces nuestra luz como cristianos debe de ir constantemente en aumento. Nuestra vela no se apaga, nuestro aceite no se seca. ¿Sí? Nuestro fuego no puede extinguirse porque es un fuego de lo alto, es un aceite santo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros y debe arder siempre, siempre para alumbrar al mundo. Pablo nos dice en 2 de Corintios 3 y el versículo 18. Escuchen, por favor, subrayen este versículo si no lo tienen subrayado en su Biblia. Dice, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta como en un espejo. Note, somos transformados ¿de qué? De gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es lo que está haciendo el Señor aquí ahorita. Nos está transformando, nos está queriendo llevar de una gloria a otra gloria más grande, a otra gloria más pesada. Porque la misión del cristiano no es quedarse estancada, sino ir creciendo, ir creciendo. ¿Sí? Por eso nos dice de nuevo en el versículo 1, la segunda parte del versículo, no volvamos a cuestiones básicas. Tales como el arrepentimiento, tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte, o a la fe en Dios, o a las enseñanzas acerca del bautismo, o a la imposición de manos, o a la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Y de nuevo, estos versículos de ninguna manera quieren decir que las enseñanzas elementales acerca de Cristo no sean importantes, lo son, pero quiere decir que hay más en el cristianismo que el comienzo. ¿Sí? Hay más en el cristianismo que lo que recibimos cuando primero llegamos a creer. Ahora, aquí es en donde recordar que los que están leyendo esta carta son judíos. Porque déjenme decirles algo, todos estos principios que estamos hablando aquí son principios que también se practicaban en el judaísmo. ¿Sí? El arrepentimiento de las acciones que llevan a la muerte, la fe en Dios. Las enseñanzas acerca del bautismo, la palabra que se usa ahí en griego que se traduce bautismo, tiene más que ver no con el bautismo cristiano, sino con las ceremonias de lavamientos que tenían de las personas, de los trastes, de las cucharas, etcétera, etcétera. ¿Sí? La resurrección, que algunos de ellos creían y otros no, la imposición de manos, ¿sí? La resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todos esos son conceptos que había entre los judíos ya antes de que viniera el cristianismo. Viene el cristianismo y se le agrega ¿qué? La fe en Cristo, la sangre que Él derramó para pagar por nuestros pecados, ¿sí? Y Él como el único que puede salvarnos de esos pecados. Pero estos fundamentos pueden mezclarse el uno con el otro. Y lo que algunos comentaristas sugieren aquí es que los hebreos estaban tratando de buscar cosas que tenían en común con el judaísmo para decirles a los judíos que los perseguían, miren, nosotros también somos cristianos, pero nosotros también practicamos esas cosas. Nosotros somos cristianos, pero no somos tan diferentes de ustedes. Es más, casi somos iguales a ustedes. Si no fuera por esto del Cristo, pues no tendrían ninguna razón para perseguirnos. ¿Sí? Entonces estaban haciendo esto para salvarse a sí mismos de la persecución. Es como los cristianos modernos. Cuando encontramos cosas en común con el mundo, ¿verdad? O encontramos cosas en común con otras religiones, ¿verdad? Por ejemplo, los que han salido de la religión tradicional de Latinoamérica, el catolicismo, ¿verdad? Podemos decirle a los católicos, pero nosotros somos iguales que ustedes. Creemos las mismas cosas, es el mismo Dios. Pero en realidad creemos igual que ellos. No. Porque ellos ven a la Virgen María como alguien que ponen en el mismo nivel que Jesucristo y eso no puede ser, ¿verdad? O encontramos cosas en común con el mundo y le decimos al mundo, miren, nosotros somos igual que ustedes, no hay mucha diferencia.
¿Eso es lo que la Biblia dice que debemos ser? No, la Biblia dice que debemos ser completamente diferentes del mundo. De hecho, nos llama a salir del mundo. Nos llama a que seamos completamente diferentes y que hagamos brillar nuestra luz en medio de este mundo que tanto la necesita. Entonces, de nuevo, no quiere decir que las enseñanzas elementales acerca de Cristo no sean importantes, lo son, pero quiere decir que hay más en el cristianismo que el comienzo. Ahora, como vimos la semana pasada, como cristianos debemos estar creciendo en el conocimiento de Dios. Somos llamados a crecer, somos llamados a madurar, como esperamos que los niños después de nacer crezcan y maduren, ¿no es cierto? Papás que tienen niños pequeños están viéndolos constantemente para ver si van mostrando el crecimiento y la madurez que deben de ir mostrando en las diferentes etapas de su vida. Están cuidando que de estar acostados sobre su espalda se volteen, están cuidando que después de voltearse comiencen a gatear. Estaba mirando un video de niños, cómo se mueven, ¿verdad? Y estaba mirando a niños que se sientan y se empujan para enfrente y se mueven pero largos tramos así. O que se acuestan sobre su estómago y se jalan con las manos. Todo eso son muestras de que el niño está sano, de que el niño está madurando. Y luego tratamos de ver de que después de gatear comiencen a caminar y después de caminar comiencen a correr y después de que comiencen a correr, a ver qué les damos para que se duerman porque ya nos tienen quebradas todas las curiosidades de la sala y tratamos de hasta amarrarlos de un top. No es cierto, no los amarramos. Pero buscamos todas esas cosas, ¿verdad? Y aunque a veces nos traen problemas y contratiempos, lo deseamos porque eso quiere decir que nuestros hijos están creciendo y están madurando como deben de madurar. Dejan de comer la leche solamente y empiezan a alimentarse con alimentos sólidos y eso trae otros problemas que no tiene caso que hablemos de ellos aquí. Entonces, las enseñanzas elementales son la base, los cimientos de nuestra fe, pero durante nuestra vida cristiana, esta sigue siendo edificada. Y tenemos que notar ese edificio que se va levantando a nuestro alrededor. Judas nos dice en Judas 1, los versículos 20 y 21, nos dice, pero ustedes, amados hermanos, sigan ¿qué? Edificándose sobre ¿qué? Sobre la base de su santísima fe. Y luego dice, oren en el Espíritu, manténganse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, mientras esperan que el Señor Jesucristo vuelva, ustedes síganse edificando sobre su fe, su santísima fe, ¿sí? Y manténganse en el amor, mientras esperan esa misericordia. Entonces el mandato es a que constantemente nos estemos edificando. La fe ya está puesta, las bases ya están puestas, el cimiento ya está construido. Ahora tenemos que seguir edificando, ¿sí? Ahora, con el siguiente versículo, se vuelve a la segunda parte del versículo 1 en donde se nos hace un llamado a avanzar hacia la perfección o madurez. Noten el versículo 3, dice, todo esto lo haremos, ¿qué? El llegar a la perfección, el llegar a la madurez, el llegar a tener ese entendimiento que va creciendo. Noten, si Dios nos lo permite. Ahora, ¿por qué dice si Dios nos lo permite? Dios no quiere que maduremos. No, obviamente si quiere, es de lo que hemos estado hablando. Pero algunos de ellos por la persecución no iban a llegar. Muchos cristianos creen en el Señor Jesucristo y lo que sigue es persecución y lo que sigue es la muerte por haber creído, ¿sí? Entonces, si el Señor desea, si somos de aquellos que el Señor va a permitir que lleguemos a esa madurez, entonces vamos a llegar, vamos a llegar. Ahora, los siguientes versículos, como otras partes de la Biblia, han sido presentados con diferentes interpretaciones y como les dije al principio, son difíciles de interpretar. Pero lo vamos a ver y tratar de explicar, ¿ok? Noten lo que dicen los versículos 4 al 6. ¿Son el 4 al 6? Sí, son el 4 al 6. Noten. Capítulo 6 de Hebreos, versículos 4 al 6. Quiero que miren la palabra. En mi Biblia, las palabras con las que empieza el versículo 4 es no es posible. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Porque es imposible. Entonces, lo que va a decir aquí enseguida, la misma palabra de Dios nos dice que es imposible. Imposible.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque para Dios decimos que no hay imposible, ¿no es cierto? Pero esto es imposible. Lo que vamos a ver aquí, lo vamos a ver y es imposible. Tengo que hacer hincapié en eso, ¿ok? Imposible. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer. Noten, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Creo que aquí la clave es las primeras palabras del versículo 4 y las últimas palabras del versículo 6. No es posible que vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. En otras palabras, las personas que pasan por todo eso y caen, según lo que nos está diciendo aquí el escritor de Hebreos, no es posible que vuelvan. Es imposible. Ya no van a tener oportunidad de arrepentirse. Ya no van a tener oportunidad de volver al Señor. Ya no van a tener oportunidad, básicamente, de salvación. Eso es lo que está diciendo si lo dejamos así como está, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Y aquellos que alguna vez recibieron todas estas cosas, pero luego se apartaron, no es posible que vuelvan al arrepentimiento. Y eso es lo que quiero que escudriñemos hoy con el tiempo que nos queda. Espero que podamos llegar hasta el final de esta sección, pero si no, pues la semana que entra, misma hora, mismo canal, ¿verdad? Pero noten, no es posible de nuevo que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon del don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo. Noten que dice que fueron iluminados. Estaban en las tinieblas, pero la luz brilló sobre ellos. Ahora es muy diferente que la luz brille sobre nosotros a entrar a la luz, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado llegar a una casa y está todo oscuro por fuera. Los invitaron, no es que anden ahí viendo a ver qué onda. Los invitaron a la casa, pero no ven a nadie afuera y andan viendo por las ventanas porque se ve luz a ver qué onda, ¿verdad? La luz los puede iluminar, pero hasta que no estén dentro de la luz, entonces en realidad no tienen el privilegio de la luz. Entonces aquí ellos fueron iluminados por la luz, aun cuando estaban en tinieblas. Noten, conocieron acerca de Cristo. Saborearon el don celestial, el regalo celestial. Sí, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. Lo saborearon, lo conocieron. Y luego noten, y tuvieron parte en el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo de Dios está en el mundo que convenciendo al mundo de que de pecado y de justicia y del juicio que viene, ¿verdad? Tuvieron entonces todo eso, ¿sí? De alguna manera tocó sus vidas. Es lo que nos está diciendo el versículo 4. El versículo 5, dice, y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. En otras palabras, escucharon la palabra de Dios. Vieron lo que está por venir en las obras que Jesús hizo, que el Espíritu sigue haciendo y que la iglesia lleva a cabo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que quiere decir. Vieron la palabra de Dios, la saborearon, hubo tiempos en los que la entendieron, hubo cosas que les fueron reveladas. Aprendieron a ver dentro de la palabra de Dios esas cosas que hablan del mundo venidero, esas cosas que hablan acerca de lo que el futuro tiene para los cristianos. ¿Sí? Y todo esto puede ser una indicación de que son creyentes genuinos. Podemos decir por lo que la experiencia que nos está dando aquí, que estas personas son creyentes genuinos, pero algo pasa y vuelven a caer. En el versículo 6 nos dice, pero volvieron a caer. Vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Es imposible que los que volvieron a caer vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Y la pregunta aquí es, ¿de quién está hablando aquí? ¿Y qué quiere decir con esto? Que no es posible que si volvieron a caer sean renovados para arrepentimiento. Ahí está el dilema. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que el escritor está diciendo aquí? Ahora, hay quienes dicen, y
personas que estudian la Biblia y enseñan la Biblia dicen que aquí se está hablando de cristianos genuinos que fueron salvos y perdieron su salvación. Como les dije, yo vengo de una iglesia que cree eso, que la gente puede ser salva y luego perder su salvación. Y que si la gente pierde su salvación, no hay manera de que la pueda volver a lograr obtener. Gracias a Dios, mi salvación no depende de mí, depende de mi Señor Jesucristo. Él es el que me la dio, Él es el que me la regaló, por lo tanto yo sé que soy salvo, ¿verdad? Entonces, hay quienes dicen esto. O sea, que habían sido salvos, pero volvieron a caer, y si este es el caso, ya no tienen esperanza. Han perdido su salvación, y como pregunté al principio, ¿nosotros caemos? Sí, caemos, nos tropezamos, ¿no es cierto? Caemos y nos raspamos las rodillas y nos cortamos las manos y nos duele cuando caemos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero saben que el que verdaderamente es cristiano hace algo que el que no lo es, no hace. Y eso es levantarse de nuevo. El que verdaderamente es cristiano busca levantarse de nuevo. A veces le cuesta trabajo, a veces es difícil, a veces tiene que luchar contra todo tipo de cosas externas e internas, contra depresión, contra dudas, pero el que es cristiano verdaderamente cae, pero se levanta. Cae, pero vuelve al Señor para pedir fortaleza, para volver a levantarse. ¿Sí? Proverbios 24 y el versículo 16, noten lo que dice. Porque tal vez caiga el justo, ¿cuántas veces? 7 veces. Pero otras tantas, o sea, 7 más, volverán a levantarse. En cambio, los impíos caerán en desgracia. Si en realidad hemos sido justificados por nuestra fe en Cristo Jesús, vamos a caer. Nos va a doler. Vamos a lastimarnos. Pero si en realidad hemos creído en Cristo Jesús, no nos vamos a quedar caídos. Vamos a esforzarnos por levantarnos de nuevo. Vamos a buscar la fortaleza del Espíritu Santo para levantarnos y seguir nuestro caminar hacia adelante con el Señor Jesucristo. Seguir siendo fortalecidos por el Espíritu de Dios. Vamos a buscar levantarnos y seguir con nuestra carrera. Y vamos a aprender, como vamos a ver en Hebreos más adelante, que debemos desecharnos de todos los pesos y el pecado que nos puede a veces hacernos lentos en nuestro crecimiento espiritual para poder seguir la carrera con paciencia. ¿Sí? Juan nos dice en Juan capítulo 10, los versículos 27 al 29, noten lo que dice ahí. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Noten por favor, dice, no perecerán, ¿cuánto? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire, cuando somos verdaderamente creyentes, cuando hemos puesto nuestra fe en Él, cuando hemos puesto nuestra esperanza en Él, la palabra de Dios nos dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando habla de nada, quiere decir nada. Nada. Porque aun cuando yo pecara, aun cuando ofendiera a Dios, la palabra de Dios me dice que si confieso mis pecados, que Él es fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. El verdadero cristiano entonces puede caer, puede pecar, pero no se aleja de Dios, se acerca más a Dios porque sabe que necesita de su gracia y de su perdón. Ahora otros dicen que aquí se está hablando de personas que han sido influenciadas por el Evangelio y han mostrado señales externas de ser cristianos, pero en realidad nunca lo han sido. En realidad nunca lo han sido, porque todas esas cosas que vimos ahí, todo el mundo las puede exhibir, pero no han creído en realidad lo que Dios dice. Intelectualmente quizás lo han entendido, pero en su corazón no lo han creído totalmente. Entonces en realidad nunca han sido transformados, nunca han sido purificados, nunca han sido regenerados, ¿sí? Pero quizás alguien pudiera decir, bueno, ¿sabes qué, pastor? Con lo que leí ahí, yo llego a la conclusión al leer esto que el escritor solo puede estar refiriéndose a un verdadero creyente que caminó con el Señor, que tuvo todas esas experiencias, pero que cayó.
Y si ese es el caso, quiere decir que aunque se sea verdadero creyente, si cae uno de nuevo, no hay manera de volver al arrepentimiento. Bueno, quiero recordarles a un personaje de la Biblia que se llamaba Judas Iscariote. ¿Experimentó él esas cosas de las cuales hablamos en los versículos anteriores? Por 3 años anduvo con el Señor Jesucristo. Por 3 años vio las obras y los milagros que hizo. Por 3 años escuchó sus enseñanzas. Y después de todo eso, ¿qué hizo? Lo traicionó. Lo traicionó. ¿Sí? Porque quería todo lo bueno de la vida cristiana, pero no quería los problemas de caminar la vida cristiana. ¿Sí? Sabía que Jesús era el Mesías, pero él quería verlo como el Mesías que iba a venir a liberarlos de la bota del gobierno romano. Y no cabía en su mente que de lo que Jesús estaba hablando era de liberarnos de la bota del pecado y de traernos vida eterna. ¿Sí? Entonces, después de todo eso, lo traicionó. Y sigue habiendo, desafortunadamente, en nuestras iglesias, gente que buscan una realidad cristiana, en otras palabras, la realidad del cielo, la realidad de las bendiciones de Dios, la realidad de ser parte del cuerpo de Cristo, pero no quieren pasar por la realidad de un caminar cristiano, como estos hebreos. Cuando llega la persecución, cuando vienen los problemas, cuando vienen las aflicciones, la tendencia es a decir, esto está demasiado difícil, no puedo. ¿Sí? Pero la persona que ha sido liberada del pecado y de la condenación por el pecado, no vive una vida a la deriva, no vive una vida, al cabo que ya dije la oración, al cabo que ya tengo mi boleto, al cabo que ya la hice y ¡zas! ¿Verdad? Puedo ahora hacer lo que me dé mi regalada gana. No, la persona que en realidad sabe de lo que ha sido liberada, que sabe en realidad de que la condenación que antes estaba sobre él o ella ha pasado porque Jesucristo nos ha cubierto con su sangre. ¿Sí? Busca la manera de vivir una vida que glorifique a Dios. Busca la manera de vivir una vida que no esté llena de iniquidad, que no manche, por así decirlo, el nombre de Jesús, sino que lo exalte. Pablo le dice a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello. ¿Escucharon? Me encanta la forma en la que el fundamento de Dios está firme y está sellado con esto. Noten, el Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces la persona que invoca verdaderamente el nombre de Cristo va a buscar apartarse de la iniquidad. De nuevo, no quiere decir que va a ser perfecto, no quiere decir que nunca va a caer, no quiere decir que nunca va a fallar, pero va a vivir una vida dada a estar buscando apartarse de la iniquidad y de exaltar el nombre de Cristo. ¿Sí? Pero de igual manera, hay aquellas personas que muestran toda la apariencia de ser cristianos, pero no lo son en realidad, como les dije ya. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador y de los tipos de tierra que menciona la parábola? Mateo 13, versículos 5 y 6, dice otra parte, hablando de la semilla, cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda, pero en cuanto el sol salió, se quemó y se secó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Así como, quizás como Judas, estaba emocionado porque el Cristo estaba ahí, estaba emocionado por las obras que estaba haciendo, estaba emocionado por las enseñanzas que estaba dando, estaba emocionado por todo lo que Cristo estaba haciendo, pero en realidad él tenía su propia agenda, quería derrocar al gobierno romano, y cuando no lo derrocó, cuando Jesús dijo mi reino no es de este mundo, ¿qué hace? Lo traiciona. En Mateo capítulo 7, los versículos 21 al 23, nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, noten, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Va a haber muchos. No dice que pocos, dice que va a haber muchos. Juan
Primera de Juan 2:19 nos dice, ellos, los que se apartan, los que se van, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Hay gente que va y se viene, hay gente que se queda, y hay gente que se aparta, y hay gente que se pierde, y hay gente que nunca vuelve. Primera de Timoteo 4:1, Pablo escribiendo a Timoteo aquí dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos que apostatarán de la fe. ¿Qué dice? Se apartarán de la fe. Y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Lo que está pasando ahorita. Con muchos cristianos incautos que no tienen el conocimiento, la madurez para discernir. Están siendo llevados por estas doctrinas y están yendo, se están dejando al Cristo verdadero y están yéndose por falsos cristos. Y por eso el escritor a los Hebreos nos recuerda y nos dijo en Hebreos capítulo 3 y el versículo 12, hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a ¿qué? A apartarse de Dios. Entonces sí, no es posible que nos arrebaten de la mano del Señor. Sí, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí, nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Pero sí es posible que el hombre se aparte del Dios vivo, al punto de no poder regresar. El hombre o la mujer que genuinamente han llegado a poner su fe en el Señor Jesucristo como Salvador van a encontrarse a sí mismos en una constante lucha por vivir una vida de santidad. No para que Dios no los vaya a castigar, sino porque Dios ya les prometió que no hay condenación para ellos en Cristo Jesús. Y el saber que hemos sido liberados de esa condenación nos da el amor para poder vivir para Él, para poder vivir en Él, para poder servirlo a Él. Entonces, estas son personas que han experimentado todo lo que los cristianos verdaderos experimentan, pero al fin de cuentas no terminan la carrera, de hecho la abandonan. En otras palabras, lo que el escritor está diciendo aquí es que si estas personas niegan o rechazan todo lo que Dios ha estado haciendo en ellos, alrededor de ellos, si todo lo que Él ha usado para traerlos al arrepentimiento y no se acercan a Él, no hay otra manera de llegar. No hay otra manera de hacerlo. Tendrían que inventar su propia forma de llegar al arrepentimiento. Tendrían que entonces volver a crucificar a Jesús de nuevo bajo ese sistema que ellos han inventado. Y eso no puede suceder porque Cristo fue crucificado una vez y para siempre. Entonces yo puedo comenzar mi propia religión. Y yo puedo tener mi propio Cristo. Y yo puedo crucificarlo. Y decir que mi Cristo fue el que murió por todos nosotros. Pero si hago eso, estoy proclamando un Cristo falso. Y todos aquellos que quieran seguir ese Cristo y no venir al Señor en la forma en la que el Señor Jesús, en la que Dios ha determinado que vengamos, que es por su Hijo Jesús, entonces no va a poder haber arrepentimiento. De nuevo recordamos a Judas. ¿Judas se arrepintió de lo que hizo? Sí, se arrepintió de lo que hizo. Lean Mateo 27, 3 al 5, y habla de que se arrepintió. Pero Judas no se arrepintió, porque si se hubiera arrepentido, hubiera ido con Jesús y hubiera dicho, Señor, perdóname. Pero ¿cómo se arrepintió? Fue al templo, agarró las 30 piezas de plata y se las aventó. Eso fue su arrepentimiento. No vino a Jesús. Usó su propia manera para manifestar su arrepentimiento. Y después de que hizo eso, ¿qué hizo? Fue y se colgó. Entonces su arrepentimiento no se manifestó en volverse a Jesús. Su arrepentimiento se manifestó en ir con los principales sacerdotes, devolverles el dinero que le habían pagado para entregar a Jesús. ¿Sí? Versículos 7 y 8 de Hebreos 6 sigue diciendo, cuando la tierra absorbe la lluvia que le cae con frecuencia y produce plantas útiles para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios. Pero cuando produce espinos y abrojos no vale nada. Poco le falta para ser maldecida y acaba por ser quemada. De nuevo recordamos la parábola del sembrador. Versículo 9, y con esto vamos a terminar aquí. Hoy dice, queridos hermanos, aunque hablemos así, con respecto a ustedes, estamos convencidos de cosas mejores que tienen que ver con la salvación.
Noten como que el escritor se da cuenta de lo severo que está haciendo al decir estas cosas, ¿verdad? Como el escritor se está dando cuenta, estas cosas que les estoy escribiendo aquí están medio pesadas. Están medio, no hay mucha gente que las pueda soportar. Y les dice, ok hermanos, y miren, queridos hermanos, aunque les esté hablando así como les estoy hablando, con respecto a ustedes, estoy convencido de que hay cosas mejores que tienen que ver con la salvación. ¿Y saben qué? Una de las cosas que a mí me da miedo cuando tenemos pasajes como estos es que haya gente que diga, uy, esto está pesado. ¿Y qué tal si yo soy una de esas personas? Le digo algo, si usted se está preocupando ahorita de si es una de esas personas o no, déjeme decirle que no es una de esas personas. Porque el Espíritu Santo todavía está lidiando con usted. El Espíritu Santo todavía lo está llamando a arrepentimiento. El Espíritu Santo todavía lo está llamando a que se vuelva a Dios. Y a menudo encontramos en las Escrituras pasajes duros como este. Pero también quiero que sepan que estos pasajes no están puestos en la Biblia para condenar, sino para exhortarnos a que permanezcamos firmes en la fe que hemos profesado en Cristo Jesús y que nadie nos mueva de ella, ni nada nos mueva de ella. Porque ¿saben qué? Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar salvación. Es lo que les está diciendo el escritor a los hebreos. Estos hebreos, miren, si quieren dejar a Jesús, lo van a dejar, pero no hay otra manera. Si quieren dejar a Jesús, lo pueden hacer, pero si lo dejan, no hay salvación en nadie más. Él es mejor que cualquier forma de salvación que ustedes vayan a buscar o querer encontrar. Él es la única forma. Por eso Pablo y Pedro siempre están exhortando a la iglesia a que permanezcan firmes. Miren ahí en su Biblia, en Efesios capítulo 1. Vamos a ver dos pasajes más mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Y vamos a ver dos pasajes más, pero los van a tener que buscar y los van a tener que leer en su Biblia. Efesios 1, versículos 15 al 21. Pablo, escribiéndoles a los efesios, les dice, por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18 sigue diciendo, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y se sentó a la derecha en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo hombre que se nombra, todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Vean, Él pide que les dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pide que les dé la luz necesaria para que sepan, estén seguros de lo que el Señor les ha prometido en Cristo Jesús y no se aparten de ello. Pedro nos dice algo similar también en 2 de Pedro 3, búsquenlo en su Biblia, versículos 15 al 18. Noten lo que dice ahí. 2 de Pedro 3, versículos 15 al 18. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas. Y luego me encanta lo que sigue, aun cuando entre ellas hay algunas que son ¿qué? Difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Versículo 17, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Versículo 18 dice, más bien, ¿qué dice? Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
a quien sea dada la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia dice, amén. ¿Se fijan? Por eso estos pasajes están aquí. Por eso tenemos que escudriñarlos. Por eso tenemos que escarbarle alrededor y por abajo y por encima. Encontrar todo lo que tienen que decir. Porque Dios no los está usando para condenarnos. Los está usando para llamarnos a arrepentimiento. Los está usando para llamarnos a madurar. Y para que cuando vengan estas cosas encontradas con lo que nosotros sabemos que es verdad de Dios, podamos decir, no, estás equivocado. Estás equivocado. Las escrituras no presentan a Dios de esa manera. Déjame explicarte. Por eso tenemos que llegar a la madurez. Amén. Vamos a orar.